Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El deseo de Dios es la evangelización mundial. Y Dios lo tiene todo preparado. Entendemos realmente la importancia del evangelismo cuando comenzamos a ver cuál es la realidad de las personas. Y cuando dejamos que Cristo realmente sea nuestro dueño. Porque ahí es cuando vamos a ver donde Él mira, ¿verdad? Y Él está mirando a esas almas, esas multitudes que están como esas ovejas sin pastor, totalmente vulnerables, llenas de problemas, de dificultad, sin ninguna dirección. En Mateo 14 vemos la alimentación milagrosa de los 5.000. Vemos que allí aparece un joven que no aparece ni siquiera su nombre, que entrega al Señor pues 5 panes de cebada, que era el pan de los pobres, el más humilde, y unos pececillos, ¿verdad? Bueno, era muy poca cosa, pero realmente era lo más valioso que él tenía. Él lo entregó todo a Cristo. Él lo entregó todo para que Cristo pudiera levantar esas obras de salvación, para que esas multitudes fueran saciadas. Y realmente Dios lo utilizó. Por eso, teniendo ese corazón para Cristo, para cumplir su deseo, para que la gente pueda conocer el evangelismo con ese corazón ardiente como Pablo poseía, ahí vamos cada día a encontrar ese evangelismo que Dios mismo tiene preparado. Y de esa manera vamos a tener la bendición del encuentro. Por supuesto, luego tenemos que estar bien preparados. Por eso el Señor entrenó a los discípulos, para que de esa manera puedan continuar. Porque el evangelismo no es solo que una persona reciba a Cristo, por supuesto que también. Pero eso es el comienzo. Para que a través de esa persona, como aparece en la palabra, poco a poco este movimiento de la vida y el poder de Cristo esté llegando a su familia, a sus conocidos, ¿verdad? Detrás de una persona hay un campo muy grande. Y levantando esos sistemas que aparecen en la palabra, poder conquistar la región, la nación y hasta lo último de la tierra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan en este día estar recibiendo la palabra, para tomarla, para orar con ella y sobre todo para estar aplicándola a nuestros campos. Porque esta escuela de evangelismo es esa su dirección, la misión. No es para llenarnos más de teoría, sino para poder estar desafiando, para poder estar experimentando cada día ese evangelismo que Dios tiene preparado. Vamos a comenzar a través de una oración para que el Señor esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos has llamado en este tiempo como tu remanente, aquellos que solo por tu gracia poseemos el Evangelio, pero también somos peregrinos en este mundo, vamos de paso a nuestra patria celestial. Gracias porque nos utilizas como tus conquistadores y en cada lugar donde estamos tú levantas las obras del reino de Dios. Que en este tiempo, Señor, podamos estar recibiendo tu palabra que es viva y eficaz, que podamos a través de ella estar rompiendo toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura, y que podamos estar levantándonos como esos testigos, Señor, para resplandecer la luz del Evangelio. Padre, obra poderosamente y que a través de nosotros este precioso Evangelio pueda llegar a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo, a nuestro círculo de influencia y hasta lo último de la tierra.
Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. El Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Vamos a alabar a nuestro amado Dios con todo nuestro corazón. En este día, el Señor, por su gracia, nos da su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer juntos el versículo número 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
el evangelismo es algo muy cómodo, algo que Dios hace, algo que Dios tiene preparado. No tiene nada que ver con nuestro esfuerzo. Es el deseo de Dios y Él, que es soberano, lo está cumpliendo, moviendo todo, porque Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y está llevando todo a ese punto, ¿verdad? Mateo 24:14, que es la evangelización mundial. Por eso urgentemente me tengo que alinear al evangelismo. Bueno, es muy importante, por supuesto, conocer, meditar, aprender la palabra, estudiarla. Es algo básico. Y también la oración. Tiene que ser nuestra respiración espiritual. Pero si no hay evangelismo, pues al final ya dejaremos de tomar la palabra porque será como algo religioso y también la oración no funcionará. No podemos perder la misión. Hay que alinearse a esa misión. Porque realmente esa es la dirección que Dios nos da, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la dirección? Canaán. A la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque allí vendría y vino el Mesías. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la dirección? La evangelización mundial. ¿Por qué? Porque Cristo volverá en su segunda venida cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Por eso hay que estar alineándose ahí. Pero muchos creyentes no lo saben, ¿verdad? Y a lo mejor con buen corazón están intentando esforzarse para tener victoria, oran con un título de oración que es muy común. Dame poder, Señor, dame poder. Pero si mi vida no tiene nada que ver con el evangelismo, ¿para qué necesito el poder? Porque el poder, como dice en Hechos 1:8, es para ser testigos, para proclamar el evangelio. Por eso dentro de la evangelización está todo preparado, todo. Todo está en el campo. No me refiero a un campo de patatas, ¿no? Me refiero a nuestro círculo de influencia. Ahí está todo, todo lo necesario, porque Dios lo tiene todo preparado. Por eso, dentro del movimiento del evangelismo bíblico, porque siempre nos tenemos que ceñir a la palabra, ahí está toda la respuesta, aparecen tres elementos que tenemos que conocer. Y el primero es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que predicaba Pedro? ¿Cuál es el mensaje que predicaba Pablo? ¿Cuál es el mensaje que predicaban los verdaderos evangelistas a lo largo de toda la historia de la Iglesia? ¿Cuál es el mensaje que debemos de predicar? Bueno, podemos encontrar un no creyente y darle un buen consejo. Está bien. Contarle nuestra experiencia también es algo bueno y, por supuesto, Dios, que es soberano, puede utilizar todo. Pero si una persona se está hundiendo allí en arenas movedizas, bueno, le puedo dar consejos, le puedo contar mi experiencia, pero ¿qué necesita esa persona? Una cuerda, o que le tienda la mano. Bueno, los consejos son muy bien, pero se está hundiendo. Y también mi testimonio puede ser de gran bendición, pero se está hundiendo. Lo que necesita realmente es una cuerda. Y esa cuerda es el Evangelio. Cristo es el único camino, que es la verdad y que es la vida, porque solo Él nos lleva a regresar con el Padre, para lo cual fuimos creados. Y es el mensaje de Cristo, que Jesús es el Cristo. Es lo que tenemos que predicar. De manera correcta, bíblicamente, no nuestra manera, ¿verdad? Ahí ciertamente la palabra de Dios, que es poderosa, no vuelve a él vacía. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra lo más profundo. Pero hay que explicar claramente cómo Dios nos creó, el hombre original, para estar con Él, nuestra misión, el pacto que nos dio, cómo todo funcionaba perfectamente en la manera de Dios. Luego el problema, Génesis 3, engañados por Satanás, cómo cayeron, cómo realmente pecaron, y es la raíz de todos los problemas. Comenzaron ahí, en ese suceso que se va traspasando por generación ordinaria hasta nuestros días. Esa es la verdadera raíz de los problemas. Y hay que verlo, porque si no estamos movidos por la política,
por las situaciones de nuestras naciones, y es verdad, son alarmantes, pero la respuesta es Cristo. Hay que verlo con el Evangelio. Es que están separados de Dios, es que están con esa raíz, con ese fundamento de destrucción. Por eso, ese es el verdadero problema, el problema fundamental. El esfuerzo humano no sirve, no funciona, porque el hombre está en un estado tan caído que haga lo que haga por sí mismo, no funciona. Por eso Dios, por su gracia, dio la única respuesta, Jesús el Cristo, que es totalmente la esencia de los 66 libros de la Biblia, el Evangelio, el núcleo, la piedra angular. Jesús el Cristo, y es el mensaje que tenemos que dar, como Jesús, cuyo nombre es salvación de Jehová, Él vino a salvarnos. Para ello cumplió el trabajo de Cristo, el ungido, que es su profesión. Y como Cristo cumplió esos 3 oficios, como verdadero rey, venció a Satanás, como verdadero sacerdote derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, y como verdadero profeta, Él abrió el único camino, Él mismo es el camino, que es verdad y que nos da la vida y nos hace regresar con Dios. Por eso Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y Cristo ascendió y como Él prometió envió el Espíritu Santo, y al creer en Cristo el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos da el poder. Y ahora como hijos de Dios, disfrutando de que Cristo está con nosotros, tenemos esa misión, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y ese es el mensaje del Evangelio, que predicaban todos los evangelistas de toda la Biblia, de toda la historia de la Iglesia. Y es el mensaje que tenemos que conocer, que disfrutar y que compartir. Que Jesús es el Cristo. Y es algo que cada hijo de Dios, sin importar su situación, condición, tiene que conocer. Si conocemos el Evangelio, pues llevaremos vidas religiosas. Hay que conocerlo correctamente. Y ese es el primer elemento, el mensaje, que puedan preparar ese mensaje. Segundo elemento, el mensajero. Ese mensaje, por supuesto, tiene que ser transmitido a través de un mensajero. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios ha establecido. Él, que es soberano, lo podía haber hecho de muchas maneras, pero Él ha decidido hacerlo a través de usted, de los evangelistas, que somos, como Pablo, ese instrumento escogido, ese vaso escogido, para llevar su nombre, para proclamar su nombre, porque en ningún otro nombre hay salvación, ¿verdad? Hechos 4:12, solo en el nombre de Cristo. Y Él nos ha escogido. Por eso ese instrumento, para que Dios nos esté utilizando grandemente, que es su deseo, nosotros tenemos que estar disfrutando de Cristo. No tiene que ser solo una mera teoría, ¿verdad? Ni tenerlo ahí como un conocimiento solo. Por supuesto, también, primeramente como un conocimiento, pero tenemos que experimentar que sea el dueño de nuestra vida. No es una teoría, el centro de nuestra vida. Disfrutar de Cristo 24 horas, tener ese estado espiritual reconocido por Dios. Y todos los evangelistas que Dios utilizó, ellos disfrutaban 24 horas de Cristo. No era meramente algo religioso. Ellos de verdad poseían la vida, el poder de Cristo, porque nosotros no intentamos simplemente imitar a Cristo, ni seguir sus enseñanzas solamente. No, Cristo vive en nosotros, es distinto. Y disfrutando de que Él está con nosotros, realmente con ese poder, Él nos guía a cumplir su voluntad, nos da la fuerza para obedecerle, para glorificarle cada día a través de nuestras vidas. Y ese es el mensajero, ese estado espiritual del mensajero que Dios utiliza. Y es el estado espiritual que tenemos que restaurar urgentemente. ¿Cuál es el tercer elemento? La estrategia. La estrategia del evangelismo bíblico no es una estrategia humana. Y la estrategia es la guía del Espíritu Santo. Cuando disfrutamos de Cristo, Él nos guía. Lo vemos constantemente en la palabra. Vemos como Felipe, ¿verdad? Hechos 8, 26 al 40, con ese encuentro del eunuco de Etiopía, el Espíritu le guiaba.
de manera concreta. Pero también lo vemos en Hechos 13, del 1 al 4, la iglesia de Antioquía, antes de comenzar las misiones, ¿qué hacían? En ayuno y oración. Y el Espíritu dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo preparada. El Espíritu les guió. Puso las personas que él iba a utilizar. Envió y les dirigió al lugar donde había que ir, todo, recibiendo la guía. Y esa es la estrategia para experimentar ese movimiento del evangelismo bíblico que aparece en el libro de los Hechos y que el Señor quiere que estemos experimentando hoy en nuestras vidas, familias, campos, que se levanten las mismas respuestas. Por eso, dentro de ese movimiento del evangelismo bíblico hay 5 básicos, 5 sistemas, que no es que los tengamos que plantar nosotros, no. Es lo que Dios hace, es lo que Dios nos guía. Pero hay que identificarlos, ¿verdad? Y el primer sistema, ¿dónde empezó este movimiento del evangelismo bíblico? En el aposento alto de Marcos. En Hechos 1:14, ahí hemos leído, ¿verdad? Allí dice el versículo 15, había 120 personas. Y es sorprendente, porque el Señor resucitado, como dice en 1 Corintios 15, le apareció a 500. Uy, pero solo había 120. ¿Qué había pasado con las 380 restantes? Pues que eran multitud, no eran discípulos. Y el Señor siempre utiliza esa minoría, que son discípulos. Puede parecer humanamente que eran débiles, lo eran. No eran personas humanamente muy importantes, ni ricos, ni intelectuales. La mayoría de ellos eran muy humildes, galileos, pescadores. Pero Dios escogió lo necio de este mundo, ¿verdad? Para que todos puedan ver que Él es el que hace la obra. Para que solo Dios sea glorificado, porque en verdad solo Él merece la gloria, la honra, la alabanza. Por eso podemos estar muy agradecidos a Dios, porque en esta época Él por su gracia nos ha escogido a nosotros. Y no tenemos que tener ese malentendimiento. Yo es que soy débil, no tengo un gran respaldo, no tengo una gran cultura humana. Eso no es lo necesario. Lo importante es que esté, como los hermanos del aposento alto de Marcos, disfrutando de Cristo. Y ellos, durante un tiempo, tampoco funcionaba su vida de fe, hasta el punto que Pedro negó 3 veces al Señor. ¿Por qué? No disfrutaban de Cristo, era como una teoría para ellos. No podían salir de las trampas, malentendimientos, de la incredulidad. Pero el Señor fue a ellos y 40 días en el monte del Olivar les dio 3 pactos muy importantes. Hechos 1:1, que Jesús es el Cristo. Él ha terminado todo y tenemos que tener esa conclusión. El problema que tengo delante es un comienzo. Pero Cristo ya ha consumado todo. Ese problema es un camino para la bendición. Hechos 1:3, solo reino de Dios. Y a través de Cristo estamos en el reino de Dios, somos ciudadanos celestiales, Filipenses 3:20. Y tenemos que estar disfrutando a través de la oración del respaldo del trono celestial, que es nuestro respaldo. Y tener esa misión, ¿verdad? Que el reino de Dios se establezca, que la gente conozca a Cristo. Y Hechos 1:8, solo con el poder del Espíritu Santo. No podemos con nuestro poder, somos débiles, pero el Espíritu Santo que ya mora en nosotros nos da el poder para ser testigos. Por eso, esos discípulos que estaban tan débiles espiritualmente, que no tenían ni disfrutaban de la oración, después de esos 40 días del monte del Olivar, tomando la palabra que el Señor resucitado les dio, ya fueron transformados y ya siguieron muy bien la palabra. Antes de ascender, el Señor le dijo que se esperaran en Jerusalén, hasta que recibieran la promesa, el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Y eso hicieron, ya seguían la palabra. Ya no tenían temor de que les pudieran apresar, matar,
porque les consideraban una herejía. Los judíos estaban en contra, los romanos estaban en contra, pero Dios estaba con ellos. Por eso ya ellos tomaron la palabra. ¿Y qué hicieron mientras esperaban en el aposento alto de Marcos? Perseverando unánimes en oración y ruego, orando, pero no orando levemente, ¿no? Con denuedo, con fe, para recibir el Espíritu Santo y para ser testigos. Ya era una oración para la evangelización mundial. Y por supuesto llegó el horario de Dios. El día de Pentecostés, Hechos 2 del 1 al 4, se levantó un viento recio, lenguas como de fuego, y es el poder que vamos a experimentar si estamos tomando el pacto y alineándonos a la evangelización mundial. Es algo que nada ni nadie puede bloquear. ¿Y qué ocurrió? 15 naciones, en sus lenguas propias, escucharon este precioso evangelio, Hechos 2 del 9 al 11. ¿Qué más ocurrió? El cumplimiento de la palabra que cientos de años antes Dios dio a través de Joel. Hechos 2 del 14 al 21. Y los jóvenes verán visiones y profetizarán, y los ancianos soñarán sueños, ya con ese poder, ¿verdad? El Señor nos va a guiar. Se cumplió esa palabra. Fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 41. 3.000 discípulos. Hechos 2, 42 al 47. Esa región fue avivada, transformada con el poder del Evangelio, porque cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezó ese movimiento de la vida y del poder de Cristo resucitado. Y todo comenzó ¿dónde? En el aposento alto de Marcos. Por eso, ese es el primer básico, el primer sistema. Ahí empezó ese movimiento que después de 313 años pudo conquistar, llenar, transformar el Imperio Romano. Porque la luz de Cristo echa fuera toda la oscuridad, toda la idolatría que estaba totalmente atrapando a todo el Imperio Romano. Con la luz de Cristo realmente fue quebrantada. Y es ahí donde tenemos que comenzar, en el aposento alto. Es lo primero que tenemos que experimentar, porque la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. Y si estamos alineándonos a su palabra, por supuesto, Dios la cumple. Vamos a tener las mismas evidencias en nuestros campos. Por eso, ¿dónde realmente comienza la evangelización mundial? En mí. Es decir, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dentro, primero yo tengo que disfrutar de este evangelio. Por eso Pablo en Romanos 16, 25 dice, mi evangelio. ¿Cómo mi evangelio? Sí, porque no era una teoría. Él lo había personalizado en su vida. Era todo para él. No era un apartado puntual de un día o de varios días, no. Era mi evangelio, mi todo, mi Cristo, mi dueño, mi Rey, mi Señor. Y eso es el aposento alto personal. Por ahí tenemos que empezar. Hacer lo mismo, pero de manera personal. ¿Por qué? Porque Satanás, él ha levantado esas 12 trampas, esas 12 estrategias, ¿verdad?, de destrucción. Esas torres de destrucción, de oscuridad. Las 3 primeras es la base. Génesis 3, el yo. Génesis 6, lo material, lo carnal. Génesis 11, el falso éxito. Todas las personas separadas de Dios están ahí, en el yo, buscando cosas físicas, materiales, carnales, pensando que es la respuesta, buscando éxito, fama, subiendo, pero no funciona, porque si no tienen a Cristo van a caer como esa torre de Babel. Y ese es el fundamento. Todos los no creyentes están con ese fundamento. Son estrategias de Satanás. Y luego, las otras 3 siguientes torres es lo que envuelve a las personas. La cultura nos envuelve. Las tradiciones, el folclore, es algo que nos atrapa sin darnos cuenta. Y eso es Hechos 13, la brujería. Hechos 16, la adivinación. Hechos 19, la
Él es el príncipe de la potestad del aire, dice en Efesios 2:2, y él atrapa a la gente, los envuelve. La gente piensa que esa es la única manera de vivir, con esos valores incorrectos, con esos patrones, paradigmas totalmente contrarios a la palabra, que llevan a la destrucción, aunque primeramente parecen atractivos. Son bendiciones falsas. Hay que salir de ahí. Pero la gente ni siquiera es consciente de esa realidad y sigue ese camino ancho, ¿verdad? Alegremente. Es un engaño, porque Satanás engaña al mundo entero. Dice Apocalipsis 12, versículo 9. El que engaña al mundo entero. Es aterrador pensar así, ¿verdad? Él engaña al mundo entero porque tienen la mente entenebrecida y ni siquiera pueden ver lo que están haciendo y cuál es el camino por el que van. Y luego, esas 6 estrategias más, ¿verdad? Las 3 primeras, el fundamento. Las 3 siguientes, la envoltura, la cultura. Y las 6 siguientes son el estado de las personas separadas de Dios. Tienen problemas de dueño. ¿Quién es su dueño? Satanás. Tienen problemas espirituales porque están en idolatría. Tienen problemas mentales porque están preocupados constantemente. Problemas físicos porque enferman al estar siempre preocupados. Problemas del futuro porque en ese estado, desgraciadamente, van a ir una eternidad al infierno. Y problemas para su siguiente generación. Es el ADN espiritual que van a traspasar a sus hijos sin poder evitarlo. No pueden hacer nada por ellos mismos para cortar esa herencia de desastres. Por eso Cristo es la respuesta. Cristo. Y yo tengo que estar disfrutando de Cristo, orando con el pacto de Cristo. Gracias, Señor, porque aunque estaba en pecado, Cristo, como verdadero sacerdote, ha derramado su sangre y me ha liberado del pecado, de los desastres, de la maldición. Gracias, Señor, porque aunque estaba separado de ti y no podía regresar, a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, tú estás conmigo. He podido regresar y estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque cuando era esclavo de Satanás y ni siquiera lo sabía y me llevaba constantemente un camino de destrucción, tú como verdadero Rey en la cruz deshiciste las obras del diablo y al creer en ti me sacaste de ser hijo de Satanás y ahora soy hijo de Dios y tengo esa identidad y autoridad gloriosas en tu nombre. Y ese es el Evangelio que tenemos que estar personalizando, creyendo a través de la fe, tomando cada día y disfrutando en oración. Por eso ese tiempo de aposento alto personal, ese tiempo que tenemos que tomarnos porque nunca tenemos tiempo, ¿verdad? Y si no lo tomamos, nunca lo vamos a tener. Hay que tomarse el tiempo, hay que tener ese orden de prioridades. Y lo más importante cada día es que tengamos ese tiempo del aposento alto personal. Hay que restaurarlo urgentemente para que sea una torre. Es también el arca, ¿verdad? Es construir el arca. Ese arca, porque si no estamos dentro del arca, vamos a ser engañados. Hay que entrar al arca. Y es también ese aposento alto como entrar al arca. Es como entrar al jardín del Edén, ¿verdad? Para tener esa comunión con Dios. Originalmente es el lugar que Dios nos puso para adorarle. A través de Cristo se puede restaurar esas bendiciones y es el aposento alto. Es lo que tenemos que estar restaurando urgentemente. Ese tiempo de gracia, de bendición, donde podemos concentrarnos en Cristo, en su palabra y orar. Pero no orar de manera religiosa, sino disfrutando. Podemos hacer esa meditación santa, tan importante, ¿verdad? Si empezamos a experimentarlo un poco, vamos a recibir sanidad. Ahí se va a quebrantar, sanar toda herida, quebrantar toda fortaleza de oscuridad. Es algo tremendo. Y lo estamos compartiendo, muchos mensajes, pero la verdad que a veces parece difícil. ¿Cómo hacerlo, verdad? Todos los miércoles a través de Zoom tenemos ese tiempo de sanidad donde hacemos esa meditación incluso con respiración, meditando la palabra,
respirando profundamente, meditando en Cristo, orando profundamente. Y realmente, aunque es un tiempo corto, ahí de verdad Dios obra, el Espíritu Santo obra. Porque es algo que aparece constantemente en la palabra y que realmente los remanentes que Dios utilizó siempre experimentaban. El mismo Señor Jesús, en su ministerio público, siempre se iba a lugares desiertos, a concentrarse, como aparece en Marcos 1:35. Siempre buscaba esos lugares, ¿verdad? Allí, incluso antes de amanecer, en un sitio tranquilo. Él profundamente oraba, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo? Por eso, que tengan ese tiempo del aposento alto de Marcos, personal. Hay que comenzar ahí. Hay que empezar a entrar en la palabra, que es sanidad para nuestros huesos. Hay que empezar a respirar con la oración, porque esa oración va a cambiar nuestro estado espiritual y va a ser un tiempo de reposo. Necesitamos ese tiempo. Y orar con el evangelismo. Por eso, en ese aposento alto de Marcos, ese aposento alto personal, como los discípulos, es un tiempo de tomar la palabra, de disfrutar la oración y de orar para el evangelismo. Hay que orar por el evangelismo cada día. Si oramos cada día, Dios nos dará encuentros, cada día nos abrirá puertas, pondrá personas en nuestros corazones. Podemos enviarle un WhatsApp, podemos enviarle un versículo, podemos enviarle un video del camino de la salvación. Dios nos guiará. Pero si tenemos ese corazón y pensamos en el evangelismo en oración, es el deseo de Dios. Él ciertamente nos va a dar respuesta y vamos a experimentar cómo Dios está con nosotros. Por eso es el comienzo, es lo que hicieron los discípulos. Y es lo que tenemos que empezar a restaurar, ese aposento alto personal. ¿Qué ocurrirá si estamos creciendo con ese aposento alto personal, cambiando nuestro estado espiritual, orando por el evangelismo? Ciertamente, Dios nos dará encuentros. En ese encuentro, ¿qué haré? Si Dios me guía, compartiré el camino de la salvación. Hay que predicar que Jesús es el Cristo. Pues esa persona igual no tiene interés. No hace falta insistir. No hace falta, no hay que insistir. Todo tiene su horario. Pero habrá personas preparadas. Como Lidia, en Hechos 16:14, dice que al predicar Pablo, Dios abrió el corazón de Lidia. Porque la obra la hace Dios. Yo solo soy un mensajero, ¿verdad? Que me preparo, pero la obra la hace Dios. Y si el Espíritu Santo abre su corazón en ese momento, y esa persona de verdad puede darse cuenta que es pecadora, puede arrepentirse genuinamente, puede poner su fe en Jesús el Cristo como único y suficiente Salvador, ahí esa persona va a nacer de nuevo. Gloria a Dios, ¿verdad? Es el milagro de la salvación. Y por supuesto, eso no es el final, ¿verdad? Durante muchos años, por ejemplo, yo pensaba que ya está, esa persona recibe a Cristo, ya está. No, es el comienzo. Esa persona, como hizo Pablo, Lidia abrió su casa, Hechos 16:15. Y nosotros compartiendo el Evangelio a esa persona, si recibe a Cristo, pues tenemos que decirle, bueno, es muy importante que a partir de ahora te nutras. Por eso, si nos abre su casa, todas las semanas, a un horario fijo, en ese lugar fijo, hay que ir. Hay que ir a hacer el movimiento de la palabra. Porque hay que nutrir a esa persona. Es un recién nacido, un bebé espiritual. Cuando físicamente un matrimonio tiene un bebé, pues no dice, ale, lo deja en la calle, ale, ya está. Ahora te ocupas tú. No. Es el tiempo donde más hay que cuidarlo. Porque es más vulnerable, más indefenso, más necesita el alimento. Y espiritualmente es exactamente igual. Por eso esa persona hay que empezar a orar por ella cada día. Y luego, en ese aposento alto,
yendo a su casa, a ese horario fijo, a ese lugar fijo, allí, siendo muy fieles, compartiendo la palabra. ¿Qué material tenemos que compartir? Si esa persona es un nuevo creyente, pues ahí podemos compartir las cartas del Evangelio. Si esa persona es un creyente que no tiene seguridad y que también le hemos predicado y ha recibido gracia y también quiere que una vez a la semana abre su casa para que hagamos el movimiento de la palabra, pues allí podemos compartir nueva vida y nuevo vivir. Es un material muy bueno para que esa persona pueda recibir seguridad, pueda estar firme espiritualmente y ser un creyente maduro. Y de esa manera, ciertamente, al ir compartiendo y hacer el movimiento de la palabra, al hacer ese culto en ese lugar, por supuesto, el culto es resplandecer la luz de Cristo. Es un impacto espiritual. De esa manera, esa persona va a recibir gracia. ¿Y qué ocurrirá? Pues invitará a otros, ¿verdad? Ya tendrá un corazón por traer a su vecino, a su familia, porque detrás de un nuevo creyente hay mucha gente, hay un campo muy grande, familiares, amigos, conocidos, que no conocen a Cristo. Si esa persona empieza a recibir gracia, como está ese recipiente ya, el aposento alto, un horario fijo, un lugar fijo, ya puede ir derivándolos allí, invitándolos. Esa persona traerá a otros. Y por supuesto, allí compartiendo la palabra, ¿verdad? Y especialmente en ese aposento alto ayudándoles a que puedan tener la conclusión de que Jesús es el Cristo, a que puedan estar disfrutando la oración, que disfruten del reino de Dios y tengan esa misión, el evangelismo. Hay que enseñarles desde el principio esos contenidos, por supuesto también la oración y el evangelismo bíblico, todos esos contenidos, para que ellos de verdad desde el principio tengan esa base bíblica correcta y estén fundamentados en la roca que es Cristo. Luego pues ya llegará el horario que ellos ya podrán ir a la iglesia, ¿verdad? Ellos mismos tendrán ese corazón, llegará ese horario. Por eso, ese es el movimiento del evangelismo bíblico. Y ese aposento alto se tiene que desarrollar, se tiene que expandir. Por eso siempre la dirección es el evangelismo. ¿Y qué ocurrió? Pues allí en Filipo, como he dicho, Dios obró en el corazón de Lidia. Dios los llevó a su casa, abrió ese aposento alto en su casa. Allí, por supuesto, llevó familiares, amigos, trabajadores, conocidos, para que le predicaran, porque ella recibió tanta gracia, estaba sedienta tantos años, y aunque era una gran empresaria, por supuesto, el lujo, la riqueza no podía satisfacer su vida, porque era un vacío espiritual. Cuando recibió a Cristo, les obligó, los tiró para su casa, obligados. ¿Por qué? Porque quería escuchar más, pero sobre todo porque quería que muchos conocidos pudieran conocer este evangelio. Y es lo que Dios empieza a hacer. Como ya estaba ese aposento alto, vemos en Hechos 16 al 18, Pablo predicó y sanó en el nombre de Cristo a esa adivina o esa joven con espíritu de adivinación, una pitonisa. La liberó porque estaba endemoniada. ¿Dónde iría esa joven? Bueno, luego se reuniría en casa de Lidia a dar culto. También todos conocemos, ¿verdad? Fueron a la cárcel. Sorprendentemente, Pablo, él se dejó azotar. Podía haber presentado su ciudadanía romana y hubieran parado. Pero él se calló porque estaba orando y sabía ciertamente que Dios tenía un plan dentro de la cárcel. Y así fue. El carcelero y su familia creyeron en Cristo. Fueron bautizados. ¿Dónde irían el carcelero y su familia? ¿Dónde se congregarían? En casa de Lidia, en el aposento alto. Por eso hay que comenzar de manera bíblica. El deseo de Dios es la evangelización. Él la hace, Él la cumple. Yo me tengo que alinear a la manera de Dios. Y ese movimiento del evangelismo bíblico comienza
en el aposento alto personal si yo no disfruto de Cristo? Pues llevo una vida religiosa sin ninguna fuerza, no voy a poder disfrutar, y menos aún voy a poder compartir. Por eso cuando Pedro pudo tener ese cambio espiritual en su vida a través del aposento alto de Marcos, ya a ese cojo de la puerta de la Hermosa pudo compartir y decirle: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A través de ese aposento alto que comienza en mí, personal, Dios me abrirá ese encuentro, esa persona aceptará a Cristo, abrirá el aposento alto en su casa, y en ese lugar Dios añadirá las personas. Llegará un horario que, como en casa de Lidia, toda la región podrá ser conquistada por el Evangelio, porque ese aposento alto se levantará hasta ser una iglesia regional. Y ese es el movimiento del evangelismo bíblico. Y es el primer básico. Hay que empezar por ahí. Conforme nos muestra el libro de los Hechos, hay que empezar ahí. Y ahí, ciertamente, las mismas obras, las mismas evidencias, las vamos a poder experimentar cada día en cada uno de nuestros campos. Que en esta semana podamos tomar esta palabra y podamos desafiar. Que no sean solo oidores, sino hacedores de la palabra. Que estén restaurando, con la gracia de Dios, este aposento alto personal, pero siempre enfocado al evangelismo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú tienes todo preparado para nosotros. En verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Padre, levántanos como esos obreros bien preparados con el mensaje, pero sobre todo que podamos disfrutar la verdadera vida, cambiar nuestro estado espiritual, para que, recibiendo la guía de tu Espíritu Santo cada día, tengamos esos encuentros. Padre, ayúdanos a restaurar ese aposento alto personal, pero que también en nuestros campos nos des la bendición del encuentro y se puedan levantar también esos aposentos altos en las casas para que se cumpla el evangelismo en nuestra región. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.